Ok, ¿alguien quiere leer el primer párrafo? Bueno, si quieres lo leo yo. Dice, Viernes encontró una hermosa casa en el punto más alto bajo el arco iris, con un techo de cristal para poder tirarse en su cama y ver los colores de ese fenómeno celestial. Pero para llegar del súper de vuelta a su casa, tenía que pasar unas anchas escaleras. En ellas salían jugar unos pingüinos que, en cuanto veían a Viernes, empezaban a burlarse de él. Le decían, solo debes mantenerte en la misma curva de nivel, poca cosa. De seguro no sabes para dónde crece más la función. Y Viernes iba corriendo para evitar las burlas. Ok. ¿Alguien quiere leer el segundo? Yo. Dice, así una noche decidió poner fin a las burlas. Fue al escritorio de su casa, acercó la tinta, su pluma de pavo real y unos papiros. Empezó a dibujar varias curvas de nivel y a buscar para dónde crecían más. A grosso modo hizo varios dibujos. Trazó el mapa de contorno de fantasía y añadió flechas para indicar hacia dónde crecía más y de paso hacia dónde decrecía más. Dibujó también el infame mapa de contorno de la función f de xy igual a x cuadrada menos y por x más 2, que a muchos ha engañado con sus diversos tipos de curva de nivel, pero no a Viernes, quien indicó en qué dirección la función crecía más y en qué dirección decrecía más. ¿Alguien quiere leer el tercer párrafo? Si quieres Yo. yo. Bueno. Perseguía sin poseer demostraciones, ecuaciones o algo parecido. Solo tengo dibujitos en unas hojas. Frustrado, se levantó a la cocina para tomarse una mangonada. Tenía varias en el refrigerador y alcanzó la que estaba en el fondo, con la mano derecha. Dio vuelta hacia el escritorio, pero vio algo. En la pequeña mesita de la cocina era la publicación 3 de cálculo 2. No estaba encima, sino debajo de una pata para evitar que la mesita se tambaleara. Ok. Aquí tenemos, si lo ven, es el mapa de contorno de fantasía y son los círculos y se apunta hacia dónde crece más la función dependiendo de qué input estemos. Por ejemplo, en este punto la función crece más hacia abajo y en este punto crece más hacia arriba. En este crece más hacia la derecha y en este crece más a la izquierda. En cada punto hay una dirección hacia donde la función crece más. Y pues no es la misma para todos los puntos, ¿no? Ok, también tenemos para dónde decrece más la función. Aquí en este punto, pues para arriba, aquí para abajo. Sí, porque si recordamos, esto es como un huevo, ¿no? Que empieza aquí en 10 y de aquí se va para abajo. Así. Entonces, entre más cerca estemos del centro, más alto es el nivel. Si queremos decrecer, pues nos alejamos del centro. Si queremos crecer, nos acercamos a él. Ok, también está esta otra función, x cuadrada menos y por x más 2. Vemos que los primeros niveles de esta función se encuentran aquí. Y en este caso vemos que la función crece más hacia abajo. Los niveles más altos, por ejemplo, este es el nivel 2.
Y de este lado la función crece para acá. Y de este lado la función crece para acá. Ok, y que es un nivel más alto, creo que es el más alto de los que están graficados, la función crece hacia afuera, ¿no? Y por acá había otra curva de nivel similar y la función crecería para acá. Aquí. Luego, lo mismo para donde crece más la función. En este caso, en las curvas más bajas, si vamos hacia abajo, ahora vamos hacia arriba para decrecer más. En la curva de 2, antes aquí íbamos hacia la derecha, ahora vamos hacia la izquierda. Y acá íbamos hacia la izquierda, ahora vamos a la derecha. Y viendo para acá, ¿no? Ok. Eso hasta ahora nada más haciendo un mapa de contorno y viendo hacia dónde se mueven las curvas de nivel. Ahora si queremos obtener una ecuación de la dirección hacia donde crece más una función, tenemos que leer la siguiente página. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer el siguiente párrafo? Yo. Dice, se agachó y se colocó bajo la mesita. El espacio era muy pequeño. Incluso Agata su cabeza apenas entraba. Tenía la mangonada con la mano derecha, así que solo le quedaba libre la mano izquierda, por lo que debería levantar la pata de la mesa con la mano izquierda, luego soltar la pata y recuperar la publicación con la misma mano izquierda, justo antes que la pata cayera de vuelta. Al menor fallo, la pata caería sobre su mano, lo que sería tremendamente doloroso. Okay. ¿Alguien quiere leer este? Yo. Hizo una prueba, pero no se atrevió a meter la mano para sacar la revista. La parte de la mesita caía muy rápido. Se secó el sudor, hizo a ver nuque y se dio vuelta. Prestó, agarró la pata, la elevó, deslizó la mano por debajo, tomó la revista y escapó de ser machucado por la pata. Perdonó de golpearse la cabeza con la mesa. Cayó desmayado. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, aquí están los pingüinos en la escalera. Aquí están. Por la que pasa viernes, ¿no? Para ir a su casa. Y esta es una imagen de la cocina. Y aquí está la publicación que trataba de tomar debajo de la mesa. ¿Okay? Ahora, ¿alguien quiere leer este párrafo? Aquí, este ya lo leímos. El de tu. Aquí. Bueno, yo lo leo. Tuvo un sueño extraño, estaba de vuelta en la isla de Desesperanza. Ahí era de mañana y Robinson Crusoe aún no se levantaba. El oleaje había dejado en las playas formas muy extrañas. Había una alfa, una beta, un signo de igual. Le parecía que iban en orden. Para él decía la derivada de la función con respecto a x de alfa más la derivada de la función con respecto a y de beta es igual a 0. ¿Alguien quiere leer esto que queda? Yo. Dice, pero ya sé la respuesta de eso. Ya sé que beta entre alfa es igual a menos la derivada de la función respecto a x entre la derivada de la función respecto a y. Y también que beta entre alfa es igual a menos la derivada de la función respecto a x entre la derivada de la función respecto a y igual a la derivada de y entre la derivada de x. Noticia vieja es la proporción de los pasos que debo dar en y entre los pasos que debo dar en X. Perdón, en Y. Entre los pasos que debo dar en X para mantenerme en una misma curva de nivel. Yo no quiero esa dirección. Yo lo que quiero es hallar la dirección hacia donde la función crece más. Quiero el valor máximo que puede tener la derivada de la función respecto a X por alfa más la derivada de la función respecto a X por beta. Aquí. Aquí, o sea, tenemos que si yo doy
Estoy en este punto y me muevo una distancia alfa en X y luego una distancia beta en Y. Llego a este punto y si se cumple esta ecuación de f de X alfa más de f de Y beta igual a 0. Ok, si se cumple esto, quiere decir que los pasos que doy en X por el efecto que tienen, más los pasos que doy en beta por el efecto que tienen, se anulan, de manera que me queda 0. Ahora, ya que tengo eso, yo puedo despejar de aquí. Y voy a hacer aquí. Y me queda que la proporción de pasos que debo dar en B con respecto a los que debo dar en X, en Y con respecto a los que debo dar en X, pues es menos f de X sobre f de Y. Y bueno, esto se relaciona con la derivada implícita, ¿no? Si estoy en este punto de la curva, si yo quiero mantenerme en la curva, pues debo ir en la dirección que es tangente a la curva. Y esa, que vendría siendo aquí beta y acá alfa, sacar eso es sacar de y de x, pero también es sacar menos f de x entre f de y, ¿no? Ok, hay dudas. No, creo que eso está claro. Ok, ahora, ¿alguien quiere leer esta? Yo, Rogelio. Todo esto. Claro. Entonces un cangrejo se levantó de la arena encima del cero y empezó a hacer círculos. La ecuación cambió, que es derivada derivada parcial con respecto a x de alfa más la derivada con respecto a y de beta es igual a infinito. Eso no es posible. Si me muevo una distancia fija, no importa qué dirección ni la función es continua, no puedo aumentar infinitamente mi altura. Tiene que haber un máximo. Si me muevo una distancia fija, y pues ya. Okay. ¿Alguien quiere leer todo esto? Yo. Se tiró a la arena y tomó el cangrejo para escribir en ella. Un viaje ida y vuelta a la tierra de los sueños. Le tomó al editor conseguir los pasajes que Viernes dejó aquel día en la playa. Estoy en el centro de un círculo. El radio del círculo es 1. Puedo moverme en cualquier dirección hasta la orilla del círculo. Llamó alfa a la distancia que viajo en horizontal y a beta la distancia que viajo en vertical. Si alfa es igual a 1, me moví a la parte derecha del círculo y beta fue 0. Si beta es igual a 1, me moví a la parte superior del círculo y alfa fue 0. Alfa y beta respetan la ecuación del círculo. 1 es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Si solo puedo viajar a la distancia 1, no más y no menos. Ese círculo contiene todos mis posibles destinos. Ok, o sea, si aquí Viernes se limita a solo viajar esta distancia, ¿no? R igual a 1. Estoy haciendo. Ok. A ver, un momento.
que le pique algo. Ok. Rayos. No está funcionando. Ok, esta, ¿no? Y él se impone a sí mismo que solo va a viajar la distancia de 1. Y por ejemplo, si gasta todos sus pasos en viajar hasta alfa igual a 1, pues no se mueve nada en Y, ¿no? Si gasta todos sus pasos en viajar hacia arriba, pues no se mueve nada en X. Y para cualquier dirección que la agarre, vamos a tener que, por el teorema de Pitágoras, se mueve aquí en alfa, se mueve aquí en beta, y vamos a tener que alfa al cuadrado más beta al cuadrado va a ser igual a 1, ¿no? Y de aquí obtiene la ecuación. No todos los destinos que él tenga van a responder a esa ecuación, ¿no? Es decir, esta ecuación puede definir pues el círculo, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere leer el último párrafo? Yo. Dice, ahora estoy parado en el mapa de contorno de una función continua. Cualquier función continua, estoy parado exactamente en el punto inicial. En ese punto, el valor de la función es la función evaluada en el punto inicial. Si me muevo una distancia alfa en horizontal y una distancia beta en vertical, llego a un punto que llamaré punto 1. El valor de la función en punto 1 es aproximadamente la función evaluada en el punto inicial más la derivada de la función respecto a x por alfa más la derivada de la función respecto a y por beta. Ok. Y eso lo podemos ver en este dibujito. Empiezas en el punto 0 y te mueves hasta el punto 1. Digamos que aquí la función era 1, ¿no? Y acá la función es 2. Entonces, vamos a tener que la función en el punto 1 va a ser igual a la función en el punto 0 más alfa por el efecto que tenga moverme en X más beta por el efecto que tenga moverme en Y, que es lo que vimos con la fórmula de Taylor, ¿no? Quiere decir que el cambio en la función pues va a estar dado por alfa f de X más beta de f de Y. Ok, y este cambio aquí, por ejemplo, es 1, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa. Okay. Ok, más bien eran 3 y 4, perdón. Ok. ¿Alguien quiere leer esto? Aquí. ¿Hay dudas hasta ahora? Roger, lo anterior es como si fuera el diferencial total. Sí. Bueno, no, pero la diferencial total sería como que el cambio de f con respecto a x por el cambio de x con respecto a t. Algo así. Ok. Aquí nada más, es más pues lo que vimos el lunes, ¿no? Con la fórmula de Taylor. De, bueno, lo que me moví en X por el efecto que tiene, más lo que me moví en Y por el efecto que tiene. Y así. Sí.
Ya. Ok. ¿Alguien que lea este? Yo. El cambio en el valor de la función ocasionado por mi desplazamiento es entonces la derivada de la función con respecto a x que multiplica a alfa más la derivada de la función con respecto a y que multiplica a beta. Lo llamaré g y es una función de alfa y beta. G en función de alfa y beta es igual a la derivada de la función con respecto a x multiplicada por alfa más la derivada de la función con respecto a y multiplicada por beta. Ya sé cómo hacer a y g 0, es decir, moverme y no causar ningún cambio en el valor de la función, mantenerme en una misma curva de nivel. Lo que busco ahora es la dirección que maximiza a g, la dirección hacia donde hago crecer más la función. ¿Y alguien quiere leer este cachito? Yo. Estoy en el punto inicial y solo me voy a mover a la distancia 1. Quiero moverme hacia donde maximice G, pero solo puedo moverme hacia los puntos del círculo de radio 1. Quiero maximizar G de alfa y beta, que es igual a la derivada con respecto a X que multiplica alfa más la derivada con respecto a Y de beta, bueno, que multiplica beta, sujeta a 1 igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Sí. Y a ver, creo que aquí ya tenemos. Ok, ahora sí, aquí vamos a tener una gráfica donde en vez de tener X y Y, tenemos cuánto te mueves en alfa y cuánto te mueves en beta. Y por ejemplo, el caso en el que no me muevo nada, pues es este, ¿no? El caso en el que hago que se contrarresten, pues es esta línea, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esta línea? Pues creo que aquí le pongo, sería algo así como menos f de x, f de y, de manera que se contrarrestan, ¿no? Como vimos. Y aquí tenemos otras opciones donde, bueno, me muevo tantito, cosas así. Y tenemos como curvas de nivel del cambio, o sea, elecciones de alfa y beta que me producen cambio cero, elecciones de alfa y beta que me producen cambio de f de y, elecciones de alfa y beta que me producen, y bueno, yo quiero saber cuál es la que más me conviene, ¿no? ¿Hay dudas respecto a esta gráfica? Ok, bueno, igual lo voy a repetir por si acaso. Yo tengo una función objetivo g que está en términos de alfa y beta, ¿sí? Y a esta función g yo sé que es alfa por el efecto que tiene alfa en la función f, más beta por el efecto que tiene beta en la función f, ¿no? Ok, esto sabemos que es un plano, ¿no? Si yo digo, bueno, quiero todos los puntos en donde esto me da 0, pues hago 0 igual a alfa de f de x más beta de f de y, ¿no? Y luego aquí si pues despejo beta, me queda beta de f de y es igual a menos alfa de f de x, ¿no? Y de aquí yo paso dividiendo acá.
Y lo voy a poner como f de x y f de y. Y paso la alfa, no, beta entre alfa. Ah, no, sí, aquí en este ya quedó, ¿verdad? Y ya. Ok, esta sería la línea que la curva de nivel de G, donde G es la curva de nivel 0 de G más bien. Y es la línea que teníamos acá, ¿no? Ahí. Ahí está. Ok. Esta curva de nivel, sabemos que su pendiente es menos fx, fy. Sabemos que pues pasa por 0, porque si no me muevo nada, pues no hay ningún cambio. Y, ok, esta línea contiene todas las proporciones a alfa y beta que se anulan entre sí. Puedo tener otros niveles, ¿no? El nivel de 1 igual a alfa de f de y de x, ¿no? Más beta de f de y. Ok, y este nuevo nivel, pues yo despejo y me va a dar... ok, voy a despejarlo todo. Bueno, me va a dar 1 menos alfa de f de x es igual a beta de f de y. Ok, aquí me queda 1 entre df de y. Bueno, que ya lo voy a empezar a llamar f de y. Menos alfa f de x, f de y es igual a beta. Ok, en este caso tenemos lo mismo, ¿no? Misma pendiente, pero el intercepto no es 0, sino es 1 sobre f de y. Entonces estaría un poquito más elevado, ¿no? Y así tenemos aquí niveles más altos, acá niveles más bajos. Y lo que Viernes quiere es, bueno, yo solo me puedo mover en mi círculo, ¿no? ¿Cuál de los puntos de mi círculo toma el cambio más alto? Pues ¿cuál sería? ¿Cuál es el que toca la curva de nivel más alto? Pues el que sea tangente a una de por acá, ¿no? ¿Cuál es el que toca lo más bajo? Pues una que sea tangente a la de acá, ¿no? Y es lo que ahorita él va a ver. Ok, ¿tienen dudas? Yo, Ajá. ¿qué pasaría si fuera el caso de que fuera 1 entre f de x? Tengo duda cómo quedaría. O no se puede. ¿Quién sería 1 entre f de x? O sea, despejar para alfa. Ajá. O sea, bueno, en este caso, por ejemplo, esta, pues te queda aquí, puedo hacer f de y, f de x por beta, alfa, ¿no? Y pues te queda la misma gráfica, nada más que la estás viendo pues volteada, ¿no? Porque este es el eje alfa, este es el eje beta, ¿no? ¿A eso te referías o...? Sí, esa era mi duda, cómo se vería gráficamente. Gracias. Sí, nada más pues estarías invirtiendo los ejes, ¿no? Pero así. Ok, ¿alguna otra duda o algo? Ok, bueno, aquí tenemos las curvas de nivel. En este caso yo elegí el nivel 0 y en vez de elegir el nivel 1 elegí el nivel FY para que me quedara el intercepto en 1.
Y acá 2FY, me quedaba el intercepto en 2, 3FY. Acá los negativos, ¿no? Menos FY, menos 2FY, menos 3FY. Y ya. Ok, y aquí el problema de viernes, ¿no? ¿Cuál es la más alta que puedo agarrar si solo puedo tomar dentro de mi círculo, ¿no? Y bueno, por lo que vemos gráficamente, pues la más alta debería ser esta. Me lo marco. Y la más baja debería ser esta. Pero ahorita lo vamos a ver con lo que él va a hacer, ¿no? Ok, ¿alguien quiere leer este? Ahí está. Yo Ok, tengo una maximización con restricción de igualdad. Llamaré G a la función objetivo G de alfa de beta, igual a la derivada con respecto a X por alfa más la derivada de la función con respecto a Y por beta. Y S a la restricción S de alfa igual a beta, que es igual a la raíz de 1 menos alfa al cuadrado. Como este no es una función, pues hay valores de alfa a los que corresponden dos valores de beta. Dividiré a S en dos. La parte positiva, S1 alfa es igual a beta, que es igual a la raíz positiva de 1 menos alfa al cuadrado. Y la parte negativa, S2 de alfa es igual a beta, que es igual a menos la raíz de 1 menos alfa al cuadrado. Sé que en el punto más alto, bajo la restricción de igualdad, se cumple que menos la derivada de g con respecto a alfa entre la derivada de g con respecto a beta es igual a la primera derivada de s con respecto a alfa. Es decir, que busco aquellos puntos que cumplen esas condiciones. ok. Entonces aquí teníamos nuestra restricción, que es que los puntos deben ser parte del círculo, ¿no? Cuadrada más beta cuadrada. Y él lo que hace es despejar beta, ¿no? Entonces nos queda algo así. Ok. Y dice, bueno, de aquí puede salir positivo o negativo, entonces lo separo en dos, ¿no? Voy a separar primero en S1, que es una función de alfa, y pues que es beta, ¿no? Pero que es el resultado positivo, ¿no? Y S2, una función de alfa, pues también es beta, pero con su resultado negativo. Okay, y esto en la gráfica se vería como si este es S1 y esta S2, ¿no? Ok. Y va a hacer las dos cosas por separado, ¿no? Primero va a checar en qué punto el círculo es tangente a estas, ¿cómo se dice? A alguna curva de nivel de la función g. Y para S1 y para S2, ¿no? Ok. Eso es lo que... ¿Hay dudas con esto? Aquí. En este caso,
él está aplicando lo que vimos el martes. O sea, él va a caminar por el círculo y vas a ver que va de subida, de subida, de subida, de subida, y de repente no va de subida ni de bajada, y luego empieza a ir de bajada, ¿no? Entonces va a identificar que aquí es el punto que está buscando, ¿no? Y lo mismo va a ser con S2, ¿no? Va de bajada, llega a este punto que no es de bajada ni de subida, y luego empieza a ir de subida. Entonces sabe que en los puntos donde no baja y no sube son los puntos en el que esta dirección lo mantiene en la misma curva de nivel, es decir, esta dirección lo mantiene en esta curva, ¿no? Y entonces las pendientes del círculo y de esta curva de nivel pues deben de ser la misma, ¿no? Okay. De ahí toma esa ecuación como vimos el martes, ¿no? Aquí está el círculo dividido en dos. Ahí está viernes en el punto cero. Aquí alguien quiere, bueno, leer todo esto. Dice, para maximizar g de alfa y beta igual a la derivada con respecto a x por alfa más la derivada con respecto a y por beta, sujeto a S1 de a es igual a más la raíz cuadrada de 1 menos a al cuadrado, ocupo encontrar los puntos en beta igual a más la raíz cuadrada de 1 menos a al cuadrado que cumplen que la derivada de g con respecto a entre, bueno, menos la derivada de g con respecto a entre la derivada de g con respecto a beta, alfa y beta, es igual a la derivada de S1. El lado izquierdo de la ecuación se consigue con las derivadas parciales de g. Derivada parcial de g con respecto a alfa es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x. La derivada parcial de g con respecto a beta es igual a la derivada de la función con respecto a y. Y luego, menos la derivada de la función con respecto a x entre la derivada de la función. ¡Ay, Dios! Se salió. Se salió. Hola. Creo que Roger se sacó. Sí, Hola. Rogelio. Me asusté. Pensé que se me había trabado a mí. Andaba bien ya.
Oigan, Rogelio puso algo en el chat que se cancele la. Ok, pues muchas gracias.